módulo. Sí, me parece. Voy a compartir solo a los compañeros. Que no evitamos ocupar Aquí vamos a ver bastantes fórmulas. formulario. Hartas fórmulas. Pero no nos vamos a detener en desarrollar la fórmula para ver de dónde salió y cómo sale y cómo se desarrolla, porque vamos a perder varias clases haciendo solamente el desarrollo. No tiene mucho sentido trabajar en el desarrollo matemático de la fórmula, pero sí vamos a plantear las fórmulas que se van a ocupar. ¿Ya? En algunas hay algunas pequeñas introducciones respecto de cómo, porque es necesario, pero en general vamos a plantear las fórmulas que vamos a ocupar. ¿Ya? Profesor, dice no disponible el capítulo. Dice no disponible, mira la mala suerte. Ya, lo vamos a dejar disponible el día de la Ok, entonces. Ahí es donde vamos a trabajar ahora. ¿Ya? Las líneas. Y el cálculo mecánico que hay detrás de esas líneas. Porque no solamente nos interesa saber el efecto eléctrico, que ya de alguna manera lo hemos estudiado en diferentes cursos, en diferentes ramos. Vemos estructuras, ¿no es cierto?, que son de una u otra forma las que soportan estas líneas eléctricas de transmisión o de distribución, podrían ser sin ningún problema. Y se ven algunas características, por ejemplo, que es lo más llamativo de esta estructura. La cantidad de conductores, ¿puede ser? La cantidad de conductores. ¿Ya? Tiene doble circuito por ambos lados. Y doble ¿Ya? conductores por... Y tiene del orden de 3 o 4 haz de conductores por cada fase. ¿Ya? Aparte de tener también cables de guardia. Pero, profe, ¿esos cables son como cables de tierra o son cables de comunicación? Los que van por arriba de la torre. Cables de guardia. Sí. Son cables de tierra, Ah. que también sirven para comunicación. Se pueden utilizar sin problema para eso. Pero entonces vemos, ¿no es cierto?, la cantidad de conductor que soporta una estructura de estas características. ¿Ya? Hay otras que son más simples, obviamente, pero en este caso en particular vemos, ¿no es cierto?, y nos imaginamos cuánto peso soporta eso, o cuánto peso implica tener esa cantidad de conductores en esa estructura. Mucho peso, ¿no es cierto? Mucho peso, que están suspendidos a través de las cadenas de aisladores en estos casos. ¿Ya? Por lo tanto, la estructura en sí tiene que estar diseñada para ser capaz de soportar, ¿no es cierto?, el peso que soporta la estructura dada la cantidad de conductor que tenemos. Y al mismo tiempo, también la estructura tiene que estar diseñada, ¿no es cierto?, para soportar las tensiones que provocan el peso de esos conductores. ¿Ya? Porque el peso me tira la estructura hacia abajo y también probablemente me somete a una fuerza horizontal, ¿no es cierto?, en alguno de los sentidos, hacia acá, y me la puede tirar hacia adelante o en el otro sentido. Y por lo tanto, cuando yo hago el diseño de la torre, que lo va a hacer un mecánico probablemente, una estructura del civil, tiene que conocer ciertos parámetros que son más bien desde el punto de vista eléctrico, o por lo menos nosotros le vamos a dar los valores para que él pueda incorporarlos en su diseño. Tensiones, fuerzas, pesos. De manera que él pueda diseñar una estructura que soporte eso. ¿Ya? Por lo tanto, aquí se empiezan a combinar algunas áreas, ¿no es cierto?, la mecánica, la estructura civil y también la parte eléctrica. Y por eso es que es necesario conocer cómo se va a comportar esta estructura. Ahora, yo le podría dar los pesos, le podría dar las tensiones, pero ¿y qué pasa con la separación que hay entre una estructura y otra? ¿Qué va a suceder entre ese vano? ¿Cómo va a estar el conductor entre esos vanos? ¿Va a ser una cuerda de guitarra o no? No, ¿no es cierto? Vemos claramente que el conductor toma una forma, una curva. Y esa curva produce un punto mínimo, un punto más bajo. ¿Ya?
con respecto al suelo. Y nos interesa algo respecto de eso, ¿no? Sí. Obviamente que tenemos que respetar, ¿no es cierto?, y hacer mantener ciertas distancias de seguridad respecto de la línea del suelo. ¿Y qué va a pasar cuando la línea esté a plena capacidad, a plena carga? ¿Qué va a pasar con este conductor? Va a guatearse un poco. Va a caer un poco más, ¿no es cierto? Sí. ¿Tendremos que considerar ese efecto entonces cuando diseñamos la torre? ¿Para qué? Para evitar eso. Para evitar eso. ¿Y cómo lo evito? Teniendo más altura o una mayor tensión. Dándole más altura, ¿no es cierto? Sí. En la peor condición, de manera que siempre respetemos las distancias con respecto al suelo. Entonces se hace necesario conocer cuál es la distancia máxima a la que va a llegar el conductor, o a la distancia mínima que va a llegar respecto al suelo, en la peor condición. Son datos que yo necesito conocer entonces y traspasárselo a la otra área para que pueda diseñar una torre que cumpla con esas características. Entonces nosotros vamos a hacer esos cálculos. ¿Ya? Y vamos a calcular las flechas, y vamos a calcular las tensiones a las que están sometidas las estructuras, para que así entonces se puedan hacer los diseños adecuados y que nunca sobrepasemos las distancias mínimas permitidas con respecto del conductor al suelo. ¿Ya? Y eso obviamente que es un comportamiento desde el punto de vista eléctrico, pero asociado al cálculo mecánico. ¿Ya? ¿Cuáles son los aspectos normativos que normalmente se aplican en esto? Antiguamente estaba la norma 6 del año 71, que fijaba las normas para la ejecución de cruces y paralelismos de líneas eléctricas, y estaba la norma 5, que era la norma general que regulaba las instalaciones de corrientes fuertes. Pero todas esas fueron reemplazadas por el decreto 109, ¿ya?, que es el reglamento de seguridad de las instalaciones eléctricas destinadas a la producción, transporte, prestación de servicios complementarios, sistemas de almacenamiento y distribución de energía eléctrica. Todas esas normas antiguas, las MC y un numerito, pasaron de moda, ya están fuera, están obsoletas, y todas fueron reemplazadas en este caso por el decreto 109, que incorpora todos esos antecedentes y los hace parte de los nuevos pliegos técnicos. El decreto 109 entonces es de alguna u otra forma el reglamento de alta tensión, ¿ya? Y el decreto 108, el de baja tensión, ¿que reemplaza a cuál? A la norma 4, la antigua norma 4 de baja tensión. ¿Ya? Ok. Entonces algunas definiciones que vamos a estar conversando permanentemente en el transcurso de este capítulo son, por ejemplo, estructuras de anclaje. ¿Ya? Nosotros vamos a definir que son aquellas destinadas a establecer puntos fijos del conductor a lo largo de la línea, que me permiten dividir esta en sectores mecánicamente independientes. Se la emplea tanto en alineaciones rectas como también en ángulo. ¿Ya? Entonces una estructura, cuando cambia el sentido, la dirección, la línea viene por acá y después sale para allá, aquí tengo que poner una estructura de anclaje. ¿Ya? O si estoy en una línea recta y ya el tramo es demasiado largo, tengo que anclar la línea en algún punto y utilizo una línea de anclaje que va a tener tirantes, probablemente si es de media tensión, o va a tener una conformación especial de manera que los brazos no hagan esto cuando hay un cambio de ángulo. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar estructuras de anclaje. Y obviamente son las que más sufren, porque son las que soportan, ¿no es cierto?, el peso de todo el tramo. Vamos a hablar de coeficientes de seguridad muchas veces, porque se denomina también como factor de seguridad al cociente que resulta, dice, entre el valor calculado de la capacidad máxima de un sistema y el valor de requerimiento que yo espero real al que se verá afectado o sometido. Por ese motivo se trata de un número que por lo general es mayor que 1 y que indica la capacidad de exceso que tiene el sistema sobre sus requerimientos. Vamos a hablar de los factores de seguridad. Factores de seguridad 1, 2, 3, etc. Flecha de un conductor. Vamos a hablar mucho de la flecha, y no es otra cosa que en un vano, en una línea recta, es la distancia medida entre la línea recta y el conductor. Ahí faltó medida entre la línea recta y el conductor. ¿Ya? En el fondo, como un conductor toma esta forma normalmente, vamos a tener una línea recta
y es el punto que hay entre esa línea recta y el punto más bajo del conductor. Eso sería la flecha. ¿Ya? Y la flecha máxima del conductor va a ser la flecha del conductor en reposo en la condición de corriente máxima y de temperatura ambiente de diseño de la línea. ¿Ya? Por lo tanto, a capacidad máxima, este mismo conductor probablemente va a ser eso, y la flecha va a aumentar, ¿no es cierto?, la longitud. Vamos a tener una flecha mayor, a plena capacidad. ¿Qué va a pasar cuando hay plena capacidad? Tenemos el máximo de corriente que circula por la línea y por lo tanto genera más temperatura. Y como genera más temperatura, la línea tiende a dilatarse y por eso es que baja. ¿Ya? Y esa es una condición de diseño que nosotros debemos conocer para saber también la capacidad máxima de transmisión que puedo sacarle a esta línea. Porque si le quiero pasar más potencia, voy a pasar más corriente. Y si supero la flecha máxima, entonces la línea podría colapsar. ¿Ya? Podría acercarse demasiado a tierra, va a bajar. Entonces esa es una condición que tenemos que manejar y conocer porque es una limitación que tenemos para el transporte de energía a través de esta línea. Si la línea está diseñada para un transporte de una cierta cantidad de potencia, cuando la temperatura ambiente empieza a subir y yo estoy a plena capacidad, entonces esa temperatura se suma a la temperatura que produce el paso de la corriente y por lo tanto la temperatura hace que el conductor se dilate aún más. Y eso podría afectar, ¿no es cierto?, las distancias mínimas de seguridad con respecto al suelo. Entonces, por lo general, el coordinador eléctrico nacional que está mirando qué sucede en todo el sistema eléctrico, prende la alarma, ¿no es cierto?, sabe que tiene una línea a plena capacidad, o sea, ya no le puede meter más potencia porque está diseñada para eso, pero la temperatura ambiente subió sobre los 35 grados, por ejemplo, y tiene que tomar medidas de resguardo. Como no puede alterar la temperatura ambiente, sí puede alterar la potencia que está transmitiendo a través de la línea. Y da instrucciones entonces para que se baje la potencia que circula a través de ese conductor y compense el efecto de la temperatura ambiente de manera que la línea no baje más allá de lo que ya está establecido como máximo. De lo contrario, esa línea podría provocar una descarga de tierra. Eso es una limitación que hace, una limitación de transporte de potencia que hace el coordinador eléctrico cuando ve que las condiciones pasan los extremos. ¿Ya? Los soportes o estructuras de anclaje, bueno, son las destinadas a establecer puntos fijos, ¿no es cierto?, del conductor a lo largo de la línea para dividir esta en sectores, ya lo habíamos mencionado, que sean mecánicamente independientes, en consecuencia deben ser capaces, dice, de resistir los desequilibrios considerados en la dirección de la línea y se les emplea tanto en líneas rectas como en estructuras con ángulo. Las estructuras de soporte o estructuras de remate es la empleada normalmente en los puntos de inicio y de término de una línea. En consecuencia deben ser capaces de resistir el esfuerzo de todos los conductores y los cables de guardia rematados hacia el mismo vano. ¿Ya? La línea nace, sale del patio, ¿no es cierto?, el marco de línea, salen los tres conductores y llegan a la primera estructura. Y salen. Esa sería una estructura de remate. ¿Ya? Esta sería una estructura de remate que va a tener que soportar todas las fuerzas que el conductor hace en el vano hasta la próxima estructura de remate. O sea, todo este peso y toda la fuerza que implica ese conductor tiene que estar soportado en esa estructura y en esa estructura. Por lo tanto, son líneas de remate. Las líneas de transporte aéreas dice que los requisitos básicos de una línea eléctrica aérea deben estar diseñada y construida de tal manera que cumpla su propósito bajo un conjunto de condiciones predefinidas, no signifique riesgo de lesiones o pérdidas en las vidas humanas, la estructura no puede colapsar así como así, que no signifique riesgo para las cosas, obviamente el entorno tiene que cuidar. Y los requisitos anteriores deben cumplirse por la elección de los materiales adecuados para su diseño apropiado y por los procedimientos de control para el diseño.
¿Ya? Alguien tiene que supervisar cómo se hace. La fabricación, la construcción y el uso que está destinado al proyecto en particular. Obviamente que tiene que existir una coordinación de las tensiones mecánicas que se producen al tener tantas tensiones sometidas a esas estructuras. Y una línea aérea como un sistema requiere la coordinación de tensiones mecánicas de los componentes que la constituyen, porque de lo contrario los brazos, ¿no es cierto?, de la estructura se van a empezar a girar. O la tensión va a ser tan fuerte en un sentido que va a ir que los brazos hagan hacia adelante o hacia atrás. Y la estructura debiera mantenerse en un perfecto equilibrio. ¿Ya? Entonces eso es importante, que una estructura no me haga que tenga más tensión en un lado que en el otro, por lo tanto se me va a empezar a girar. Si se gira y tenemos una línea construida, por ejemplo, con postes de hormigón, podría hacer colapsar el poste. Y a la misma altura de la cruceta se va a quebrar, que es el punto más cercano a la torsión. Entonces el poste se va a quebrar, que es normalmente lo que pasa. Se corta una línea, por ejemplo, de una línea de media tensión, y el peso de las otras dos fases hace que la cruceta se gire y se quiebre en la cabeza del poste. ¿Ya? Si le pego al tirante y corto el tirante, probablemente el poste se va a quebrar a media altura. Y si le pego un choque, lo voy a quebrar en la base. ¿Ya? Que es lo más común. Choque en los postes. Pero las estructuras de transmisión, por lo general, no sufren tanto ese daño, pero sí uno puede ver que los fierros, ¿no es cierto?, se empiezan a pandear, se empiezan a tirar un brazo más hacia adelante que el otro. Y eso también podría provocar un daño, ¿no es cierto?, en los puntos de unión, en las soldaduras y en las uniones con tuercas. ¿Ya? Se podrían cortar algunos pernos en algunos casos. Así que obviamente que tenemos que tener cuidado con las tensiones mecánicas a las que se someten estas estructuras de transmisión. Cuando los conductores dicen de líneas de diferente tensión se cruzan, cruce de líneas de diferentes niveles de tensión, o existen dos o más estructuras próximas, las líneas de mayor nivel de tensión deberán siempre ser instaladas en el nivel más alto. ¿Por qué? ¿Es la que debería llevar más potencia? ¿Debería estar conectado a un sistema superior o no? La capacidad de carga que tiene. Si tenemos eso, ahí tengo los conductores de esa línea va en ese sentido y esta línea va en este sentido, cruza, los conductores están acá arriba, los conductores pasan por abajo. ¿Qué dice ahí? Que dice las líneas de diferentes tensiones que se cruzan entre sí, o existen dos o más estructuras próximas, la línea de mayor tensión debiera ser instalada en el nivel más alto. O sea, esta debiera ser, por ejemplo, 110 kV y esta debiera ser 23 kV. ¿Por qué? Por la carga. La distancia de descarga que genera la tensión. La de 23, la distancia de seguridad con respecto al suelo para que ocurra un cortocircuito a tierra es mucho menor que la que necesita una línea de 110. Correcto. La distancia, ¿no es cierto?, para esta línea con respecto al suelo es menor que la que requiere esta con respecto al suelo por su nivel de voltaje. Por lo tanto, siempre que vamos a diseñar un cruce de líneas, tengo que verificar cuál es el nivel de voltaje. Ahora, si esta línea existe, existe, y esa línea, supongamos que sea de 110 kV, y necesito construir y cruzar
con una línea de 220 kilovolts, voy a tener que hacer la línea a 200 kilovolts acá arriba. Tiene que cruzar por sobre. ¿Ya? Por sobre. Desde el punto de vista de los paralelismos, la separación horizontal entre conductores aéreos adyacentes soportados en diferentes estructuras deberá ser cuando al menos 2 metros para líneas eléctricas con tensiones de hasta 23 kilovolts. O sea, estamos hablando de que tengo una línea aquí, los aisladores, y tengo otra línea paralela que corre, ¿no es cierto?, en el mismo sentido. Me dice que la distancia que debe existir entre esos dos puntos debe ser de al menos 2 metros. Entonces, si tengo que diseñar una línea donde ya existe una, tengo que considerar esta distancia mínima y eso me va a dar finalmente la separación, ¿no es cierto?, que puedo hacer entre una estructura y otra a la altura del poste. ¿Ya? Y obviamente que tengo que tener en consideración el largo de la cruceta, porque por lo general la cruceta va a la mitad de su distancia. Y las crucetas no todas son del mismo tamaño, entonces hay crucetas de 2 metros, de 2 metros 40, de 5 metros, dependiendo del tipo de estructura. Entonces siempre tengo que tener en consideración eso, porque si la estructura tiene una cruceta más larga, probablemente el poste va a estar más acá, porque el centro va a estar recién aquí y la cruceta es hacia el lado. Entonces ahí recién puedo determinar a qué distancia tengo que parar los otros postes, conservando siempre lo mínimo de 2 metros entre los puntos más cercanos. Pero línea hasta 23. Hasta 23 kilovolts. Y superior a 23. Tengo que ir a las tablas que establece la norma, ese es un extracto de lo que dice la norma. En todo caso, dice, para determinar la separación horizontal entre los conductores contiguos de líneas paralelas, se debe tomar como referencia la línea eléctrica de mayor nivel de tensión entre las dos. La distancia de separación horizontal entre los conductores contiguos más cercanos de líneas paralelas no debe ser inferior a 1 metro si son líneas de baja tensión, 2 metros si la línea de referencia es de media tensión y de 3 metros si la línea de referencia es de alta tensión o de una tensión superior. Esta es la respuesta. Si tengo una de 110 y una de 23, deberían ser 3 metros. Porque se manda la mayor. Eso como algunas consideraciones que tenemos que tener, ¿no es cierto?, cuando empezamos a hacer los diseños de las líneas, los trazados de las líneas. Y obviamente de eso me sirve ¿para qué? Para ver si tengo los espacios disponibles para poner las otras estructuras. ¿Ya? Porque si tengo un edificio por acá o tengo un cerro por acá, probablemente me voy a tener que ir arriba del cerro, por la ladera o qué sé yo, y a lo mejor estas distancias mínimas van a ser mucho más grandes, incluso. Y no habría problema, si son más grandes, mejor. ¿Ya? Pero me sirven para hacer el planteo, digamos, de el trazado que va a llevar esa línea. Porque la que llega primero ocupa el mejor espacio disponible. Claro. Pero cuando necesito poner otra, ahí tengo que ver qué es lo que dispongo, cuáles son los espacios que me dejaron. Siempre manteniendo o cumpliendo con lo mismo que establecen las normas, ¿no es cierto?, en relación al diseño. Y eso, como le digo, es un extracto solamente de lo que dice la norma. Para saber bien hay que leerlo. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con las distancias de una línea de media tensión, por ejemplo, con respecto a un edificio. ¿Ya? También la proyección del conductor en la condición más desfavorable tiene que deber una distancia mínima con respecto a la parte más saliente del edificio. ¿Ok? De manera que si el conductor está tendido, ¿no es cierto?, con viento, probablemente la cadena no va a estar
en esa condición vertical va a estar inclinada y el conductor va a estar ahí. ¿Ya? Entonces, la proyección horizontal que tiene eso me marca la distancia mínima que tengo que tener de separación con respecto al edificio. Porque si el conductor se corta o cae desde este punto, por su peso va a caer verticalmente, ¿no es cierto? Y por lo tanto va a cruzar por aquí y no va a caer acá arriba. Entonces tengo que darle esta distancia al menos de seguridad. ¿Ya? Y si el edificio es muy alto, voy a tener el balcón aquí, muy cerca del conductor. Entonces también tengo que mantener una distancia mínima que permita que la persona, aunque esté parada en el balcón, no alcance la línea con la mano, por ejemplo. ¿Ya? Es muy común que ocurra donde la gente no se preocupa de esas cosas porque no las sabe y se pone a construir el segundo piso de la casa. Y con la altura del segundo piso llegan a la altura de la línea de media tensión. Y cuando aparece el problema, cuando el viejo se sube al techo y tiene que poner las planchas de pizarreño o las planchas de zinc, ¿no es cierto? Y el viejo levanta la plancha, se da media vuelta y toca con la parte de atrás con la línea. ¿Y hasta ahí llegó la historia? No. El viejo. El viejo también. Ese es un accidente muy común. Que ha pasado muchas veces y yo creo que va a seguir pasando. El viejo construyó el segundo piso, cuando ya tenía que poner el techo, se subió al techo, agarró, le tiraron las planchas, la subió, la levantó y al levantarla, la plancha alcanzó la línea porque él estaba a la misma altura de la línea. Es un accidente muy común. Por eso es que tienen que haber ciertas distancias de seguridad que yo debo considerar. Ahí está el tema de los paralelismos también respecto de líneas, ¿no es cierto? 2 metros con respecto a la una, a modo de ejemplo solamente. Allí está el tema de los cruces, ¿no es cierto? Respecto de una línea con respecto a una de alta o de baja, siempre van a haber distancias mínimas con respecto a la estructura, con respecto a la altura de la otra línea. Hay que ver bien el detalle de qué es lo que quiero construir y en función de eso definir, ¿no es cierto?, las distancias mínimas de seguridad para poder hacer el diseño adecuado del cruce o de la posición en que va a tener la otra estructura. ¿Ya? También hay entre dos líneas, ¿no es cierto?, los dos puntos que mencionamos delante. Ahí están también los cruces con respecto a la estructura, con respecto a la altura de la otra línea, si son de alta, si son de baja, etc. Y hay ciertas ecuaciones que me permiten calcular esas distancias, ¿no es cierto? La distancia A, la distancia C o la distancia B. Y todas esas están en la norma y uno las puede calcular. ¿Y cómo se ve esa? ¿No se ve el conductor ahí? ¿O sí? Ahí no hay nieve. Y las líneas que nosotros construimos deben servir independiente de la condición climática que tengamos. Acá por suerte tenemos sol. Pero si nos vamos un poco más allá a la cordillera, vamos a encontrar sectores con esa condición, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tenemos hielo? Se contrae, ¿no es cierto? Ya por temperatura tiende a contraerse. ¿Y qué otra cosa más nos llamaría la atención? ¿Qué pasa con el peso? Aumenta el peso, ¿no es cierto? ¿Por qué aumentó el peso? ¿Dónde va el conductor ahí? Al medio. Al medio. Al medio de la capa de hielo, ¿cierto? Sí. Como que le hace una sección más grande. O sea, tengo el conductor Sí, bueno. Y en el exterior. y tengo así una capa de hielo. Simula como una sección más grande. ¿Aumenta la sección o no? Y obviamente que aumenta el peso. Y tengo el peso propio del conductor y a eso le tengo que agregar
el peso del hielo. Por lo tanto, tengo mucho más peso sometido en el punto, ¿no es cierto?, a la capa de hielo que envuelve el conductor. Entonces, la fuerza resultante en el punto va a ser la suma, ¿no es cierto?, de alguna manera, de los dos pesos al que está sometido. El peso propio del conductor más el peso del hielo. ¿Cierto? Y si nos ponemos más creativos ahora y le agregamos una tercera variable, y le agregamos viento, ¿qué pasa ahí ahora? ¿Qué pasa si le agregamos viento a la condición? El viento va a pegar, ¿no es cierto?, al conductor y a la capa de hielo, ahora en una sección mayor. Entonces voy a tener una fuerza del viento en ese sentido, ¿cierto? ¿Y cómo es la fuerza resultante? Tiene ese ángulo. Más grande todavía. Por lo tanto, la tensión a la que está sometido ese conductor es mucho mayor todavía. ¿Se puede transmitir más carga cuando está congelado el cable respecto a la temperatura o genera mayor impedancia? Podría transmitir más porque tengo un efecto de temperatura que me podría ayudar. ¿Sí? ¿Ya? ¿Pero no genera una impedancia de hielo? No, es agua, no. Está al borde. Es agua, no. De hecho, se recomienda mantener la línea energizada si tiene hielo. Porque así la temperatura derrite el hielo. Wow. Lo peor que podría suceder es que dejemos la línea en vacío. Porque el peso del hielo, ¿no es cierto?, empieza a hacer efecto sobre el conductor. En cambio, al pasar corriente, o al estar pasando corriente, estoy generando temperatura y por lo tanto, de alguna manera, estoy haciendo que el hielo se vaya destilando. ¿Ya? Entonces, es una condición bastante extrema, ¿ya?, a la cual vamos a someter un conductor cuando tenemos capas de hielo, ¿no es cierto?, sobre todo en la zona cordillerana, y que nos van a afectar. Y si hay hielo, por lo general también hay viento. Entonces, el efecto resultante es una fuerza mucho mayor, un peso mucho mayor que tiene que soportar ese cable. ¿Y qué le podría pasar al cable? Si esa fuerza resultante resulta ser mayor que la tensión de ruptura, se corta. Se va a cortar. Se va a cortar. Entonces yo tengo que calcular o diseñar mi línea para la peor condición, de manera que no se corte, ¿o no? Sabiendo que va a estar instalada en una zona donde hay hielo o cae nieve y por lo tanto se va a depositar hielo sobre la estructura. Y ahí los vanos entre estructura y estructura igual son más cortos. O bueno, algunas soluciones tratar de acortar los vanos para distribuir mejor el peso. Tierra amarilla. ¿Ya? Ahí está la misma línea, he visto desde otro ángulo y se ve, ¿no es cierto?, las capas de hielo que tiene la línea. Y está bien. Se ve clarito el hielo ahí sobre el conductor. Y ahí obviamente los viejos de esa transmisión andaban recorriendo la línea para inspeccionarla, ¿no es cierto?, y ver en qué estado estaba, si estaba aguantando, si no estaba aguantando, estaba medio complicado. Tenían miedo de que colapsara la estructura, que algo le pasara, que cortara el conductor, entonces salieron a terreno a inspeccionar. Por eso andan todas las camionetas ahí en ese lugar. Lamentablemente, la estructura efectivamente no soportó el peso y colapsó. Y colapsó la línea. Todo. La empresa. Salieron justo a terreno el día que colapsó la línea. Al menos buenas De esos viejos ya no hay ninguno contratado. Pero eso pasa con las estructuras cuando no se diseñan bien. O cuando las condiciones a las cuales se somete son superiores, ¿no es cierto?, a las con las cuales se diseñó el conductor, porque a lo mejor sí
se diseñó bien la línea pensando en condiciones normales, ¿no es cierto?, de climas y ciertas temperaturas, pero a lo mejor ese año la temperatura fue mucho más extrema, cayó mucha más nieve y superó el diseño. Pero entonces los factores de seguridad que le dieron a lo mejor fueron muy acotados. Pero por lo general uno diseña estos sistemas con un factor de seguridad más o menos elevado para que soporten las condiciones más extremas a las cuales se podría someter. Sí, bueno, foto. ¿Ah? El foto. En el sur. Oye, Tan bueno. Mano Rolex, bueno, el fotógrafo. Mano el calculista. Era un fotógrafo, no te Ah, ahí está. punto. Eso está más o menos. Ya. ¿Lo sé quién? Estaba mal. Y el tío dice que le dije que salieron a inspeccionar y se encontraron con la... Jefe, ¿te acuerdas? no faltaba tanto para terminar el año. Al menos botó la nieve. Todavía no tiene nieve. Logramos eliminar la nieve. Con la camioneta tirando. Bueno, ¿no? Me hago bueno coger. Arranquen bien. Yo nada, pero. Sí, está verdad. Bueno, eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Eso Es que me hizo acordar a ocurre cuando con las estaba la líneas carrera y te diseño. mostraba los videos de los viejos electrocutándose, pues. Por eso se hacen las memorias de cálculo y el calculista firma. ¿O no? Claro, pues después poder cobrarle a alguien. Alguien se tiene que ser responsable. Es mi primer día. Se me diseñó el cálculo. Se supone que el que firma es el que hace el cálculo. ¿Ah? Y esa es la mala práctica de los instaladores eléctricos que firman sin siquiera haber visto lo que se construyó. Y después, pero la pena del infierno. Mi compadre dice, bueno, pero no, es que el maestro que construyó me dijo que estaba bueno. ¿Es responsable? Son meros notarios, ¿no? Simples notarios. Bueno, habiendo dicho esa introducción, vamos a empezar, ¿no es cierto?, a ver nuestro tema. Ya sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Y aquí la recomendación es, pongan atención. Entonces vamos a partir con cálculo de flechas y tensiones considerando estructuras que están al mismo nivel. ¿Ya? Sí. Después le vamos a poner complejidad al tema. Como decían los físico-culturistas, le vamos a poner. ¿Ya? Y vamos a poner estructuras a distinto nivel. Pero primero vamos a partir con estructuras al mismo nivel, que sería esa la condición. Tengo dos torres A y B que están al mismo nivel. ¿Ya? Al mismo nivel. Y tengo obviamente un conductor que va avanzando de una torre a otra y va a seguir, ¿no es cierto?, hacia allá, probablemente. Y aquí tenemos la figura que forma, ¿no es cierto?, en condiciones normales. Entonces nos vamos a imaginar un eje imaginario. Nos vamos a imaginar, doblemente redundante, pero no importa, un eje imaginario de X e Y, donde en este caso, al tener, ¿no es cierto?, dos estructuras al mismo nivel, vamos a poner el eje Y en el punto 0, justo en la mitad de lo que vamos a llamar el vano. ¿Ya? El vano. Por lo tanto, si el vano de aquí hasta acá le llamamos A,
sea, la distancia que de una torre a otra es A, la distancia que tengo de aquí a acá va a ser, La mitad. en este sentido, más A medios, y en este otro sentido, menos A medios. O sea, el eje está justo en la mitad del vano. ¿Ya? Y vamos a considerar, y empiezan a aprendérselo, a la sigla W sub C como el peso del cable por unidad de longitud, kilogramos partido por metro. O sea, cada vez que hablemos del peso, nosotros tenemos que imaginarnos W sub C. A va a ser la distancia entre las estructuras o el vano expresado en metros. Y T sub 0 va a ser para nosotros la tensión horizontal en cualquier punto de la curva que forma el conductor. ¿Ya? Porque como hay un peso, hay una tensión. Entonces, si yo me paro en cualquier punto del conductor, voy a tener siempre una tensión T sub 0 en el sentido horizontal. ¿Ya? Por lo tanto, T sub 0, tensión horizontal en cualquier punto de la curva, que se expresa en kilos. En cualquier punto de la curva voy a tener siempre el T sub 0. ¿Ok? Entonces, con esa figura vamos a empezar a hacer los análisis para determinar todo lo que necesitamos conocer. Entonces, vamos a tener que un conductor de peso uniforme, sujeto entre dos apoyos definidos por A y por B, situados a la misma altura, van a formar una curva a la cual nosotros vamos a llamarle catenaria. ¿Ya? Es una catenaria. Donde L va a ser la distancia, perdón, una curva llamada catenaria, de L distancia. L sería la distancia de este conductor. Esa distancia es igual al valor de A. A es esa distancia. L es la distancia del conductor. ¿No va a ser igual a? L es igual a A. No. No. El largo del conductor es mayor que A, dado que tiene una forma de curva, ¿no es cierto? Porque si yo esto lo estiro, voy a partir aquí y probablemente el conductor va a terminar por allá. Si lo pongo como cuerda de guitarra. ¿Ya? Entonces, esa es la longitud L. Y va a existir una distancia F entre el punto más bajo situado en el centro de la curva. O sea, justo por donde pasa el eje Y, al centro. Y aquí vamos a tener entonces esta distancia entre la curva o entre el conductor y esta línea horizontal imaginaria que une A y B. Eso va a ser para nosotros F, o la flecha. ¿Ya? Los postes deberán soportar las tensiones T sub A y T sub B. T sub B, T sub A. Tensiones que hacen que esta curva se mantenga siempre en esta posición. Entonces, para que el conductor se mantenga siempre en esta posición, necesito tener una tensión que me lo tire hacia allá y una tensión que me lo tire en el otro sentido. De lo contrario, la curva podría andar jugando, ¿no es cierto? Y bajar, subir, etc.
T sub A y T sub B que ejerce el conductor en los puntos de amarre, A y B. La tensión, T sub A, T sub B, dependerá entonces de la longitud del vano, del peso del conductor, de la temperatura, obviamente, y de las condiciones atmosféricas. El valor de la tensión T sub A o T sub B depende de esos parámetros. ¿Qué otra cosa tenemos que conocer al principio? Es que para vanos de hasta unos 500 metros, o sea, para valores de A igual a 500 metros de separación entre una torre y otra, podemos comparar la forma de la catenaria a la de una parábola. ¿Ya? En vez de tener una catenaria, yo podría trabajar con una parábola. ¿Cómo es la forma de la parábola? Una catenaria. Con una catenaria hasta los 500 metros. ¿Ya? O sea, y si este sería el punto central, aquí tengo 500 metros. Porque hasta ahí, más o menos se comportan igual. ¿Qué pasa después? Cuando tengo 500, 600, 700, 800, 900 metros, empieza a haber mayor error, ¿cierto? Entre una curva y otra. Se empiezan a separar. Y por lo tanto ya no puedo trabajar con la curva de la parábola porque los valores que voy a calcular van a ser distintos al que tenga la catenaria. Pero hasta 500 metros de separación puedo trabajar bastante bien con muchas estructuras. Una con respecto a la otra, 500 metros es harto. Para líneas de transmisión, bien. Probablemente para sistemas de distribución, a 100 metros, 120 metros, 140 metros, podría tener estructuras una con respecto a la otra. Por lo tanto, igual estoy dentro de este primer rango de los 500. ¿Por qué se hace esta excepción? Porque la curva de la parábola es mucho más fácil de trabajar matemáticamente que la curva de la catenaria. Entonces vamos a ver que a veces vamos a ocupar la ecuación de la parábola y vamos a llegar a los mismos valores con respecto a si lo calculara con la ecuación de la catenaria, siempre que esté dentro de este rango. Cuando ya la distancia es mayor, los valores calculados por uno o por el otro empiezan a ser distintos porque hay mayor error entre una curva y otra. ¿Ya? Pero cuando podamos, vamos a tratar de ocupar la de la parábola. Ahora, si quiero exactitud, sin error, catenaria. Porque eso es la que representa realmente la curva del conductor. ¿Ok? Bien. Entonces, habiendo sabido eso, y habiendo dejado claro eso, ya podemos ver. Y ahí vamos a mostrar la primera ecuación, que es la ecuación de la catenaria, que describe la curva que adopta el conductor, independiente de la distancia que tenga entre los puntos de apoyo. Esa es la curva de una catenaria, la ecuación de la curva de una catenaria. Y va a ser igual a T sub 0 partido por W sub C por el coseno hiperbólico, ojo con la calculadora ahí, de X por W sub C partido por T sub 0. ¿Y ese coseno? ¿Dónde está? El coseno hiperbólico. Yo no lo veo. Creo que la calculadora te sale IP. No, se me perdió la mamadísima. ¿Qué es lo que era T sub 0? No, en eso te sale como H. La tensión horizontal. Sí, ¿Qué es lo que era W sub C? es el peso El peso propio del conductor. Y va a ser un punto, y X también va a ser un punto dentro de la curva. ¿Ok? Por lo tanto, si conozco X, puedo conocer fácilmente Y.
Si no estoy en un sistema de coordenadas, ¿qué necesito para poder fijar un punto? Ya, pues ponga atención, pues si está mirando al lado siempre dice, ¿y cómo? Sí. Necesito conocer las coordenadas del punto. Entonces, para poder fijar ese punto, necesito saber el valor de y necesito saber el valor de x. Y eso salen de la ecuación. X e y. Por lo tanto, si yo conozco la curva y me paro en un punto y conozco la coordenada x, fácilmente puedo obtener el valor de y aplicando la ecuación. Bastaría solamente con conocer la tensión horizontal y el peso propio del conductor. Y puedo aplicar la fórmula y voy a conocer la coordenada y. Por lo tanto, yo podría dibujar todos los puntos que conforman la curva de ese conductor sin ningún problema. Entonces, tengo la ecuación de la catenaria que describe la curva que adopta ese conductor. Obviamente que si desarrollamos esta curva a través de series matemáticas como las series de Taylor, y vamos a tomar solamente los dos primeros términos de esa serie, vamos a transformar esta ecuación en esta otra. ¿Ya? Y aquí sería I igual a T sub 0 partido por W sub C, que es prácticamente lo mismo que tengo aquí arriba, pero aquí es más X cuadrado por W sub C, todo esto partido por 2 veces T sub 0. Nuevamente, los únicos parámetros que están involucrados son T sub 0, tensión horizontal, y W sub C, peso propio del conductor. ¿Ya? El valor de X y el valor de Y. Y esto representa la ecuación de una parábola. Por lo tanto, esta ecuación sería válida cuando tengo vanos de hasta 500 metros. O sea, si tengo vanos de hasta 500 metros, podría ocupar esta ecuación o esta otra ecuación. Sin ningún problema. Los valores van a ser prácticamente los mismos. ¿Ya? ¿Cuál es la otra gran ventaja si yo veo las dos ecuaciones? La facilidad. La primera tiene una función trigonométrica, ¿no es cierto? Función hiperbólico, y la segunda no. Por lo tanto, claro, en algunos casos podría ser más fácil trabajar con esta. ¿Ya? Pero si me quiero ir siempre a la segura, esta es la ecuación de mi curva. Esa es la ecuación de mi curva. Por lo tanto, son las dos ecuaciones base que debemos conocer y manejar para poder empezar a trabajar. La ecuación que representa la curva que forma el conductor cuando está tendido en dos puntos al mismo nivel. ¿Ya? Así que hay que aprenderse esas dos. Y ahí entonces vamos a tener, y tenemos más o menos la expresión, está marcado un poco exagerado, pero la idea era saber que esta era la, ¿cómo se llama esa? Esa es la de la... ¿Cuál es la curva roja? ¿Y esta otra? La catenaria. Entonces, claro, hay una zona donde son muy parecidas y coinciden. Entonces, quiere decir que esta distancia, ¿cuánto es? Máximo deberían ser del orden de los 500 metros, para que sean más o menos iguales. ¿Ya? Una tiene la ecuación de la catenaria y la otra es la ecuación de la parábola, la ecuación de las líneas. Ahora, si vemos la curva que hace el conductor, tenemos los ejes. Ya sabemos que los puntos extremos de donde están suspendidos, en este caso es más a medios y el otro es menos a medios. Pero ese punto, que es justo donde la línea corta el eje de las y si yo veo la ecuación de la catenaria, en este punto, ¿cuánto vale x? 0, ¿cierto?
Entonces, si yo calculo el coseno hiperbólico de 0 por algo partido por algo, ¿cuánto es este paréntesis? 0. ¿Cuánto sería el coseno hiperbólico de 0? 1. Entonces esto vale 1 cuando x vale 0. Por lo tanto me queda t sub 0 partido por w sub c. Entonces ya sé cuánto vale este punto. T sub 0 partido por w sub c. Dos valores que debiera conocer sin ningún problema. ¿Ya? Y por lo tanto pasa a ser un valor característico de esta curva en particular. ¿Ya? De esta curva en particular que yo ando buscando, diseñando o calculando. Por lo tanto, si conozco el valor de t sub 0 y conozco el valor de w sub c, sé inmediatamente en qué punto la curva corta al eje Y. ¿Ya? Y eso ya es un muy buen punto de partida. Saber por dónde va a cruzar la curva de mi eje. ¿Ya? Ahora, como ya conozco las ecuaciones generales y podría determinar punto a punto, sabiendo uno obtener la coordenada del siguiente, vamos a ver la ecuación o del cálculo de la longitud del conductor, el L, que ya sabemos que es un valor mayor a... ¿A qué valor? No, L, la longitud del conductor. Mayor a la... A la. ¿Y quién lo quiere A? ¿Cómo se llama eso? El vano. El vano. La longitud del conductor es mayor que la longitud del vano, o la distancia que hay de un poste a otro, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer desarrollos matemáticos desde el punto de vista de la trigonometría, ¿no es cierto? Partiendo de la ecuación. Aquí le estamos aplicando diferenciales, ¿no es cierto? Pero vamos a llegar finalmente a esta expresión. ¿Ya? No me interesa que se aprendan en el desarrollo matemático. Bueno. Esta es la expresión. ¿Ya? Podríamos estar toda una clase tratando de desarrollar eso para llegar a la ecuación de la longitud del conductor. Entonces, ojo, le vamos a llamar L' a la longitud del conductor. ¿Y qué va a estar dado por esta expresión? Que es 2 veces t sub 0 partido por w sub c, por ahora ya no es el coseno hiperbólico, sino que es el seno hiperbólico de A, ¿qué es lo que era A? El vano, por w sub c, el peso, partido por 2 veces la tensión horizontal. ¿Ok? Con esa ecuación entonces yo puedo calcular la longitud de un conductor que está sometido en dos estructuras al mismo nivel. ¿Qué necesito conocer? La tensión horizontal, el peso del conductor y el vano. ¿Qué distancia hay entre los dos postes o las dos estructuras? Suficiente para conocer la longitud del conductor. ¿Ya? Y si hago lo mismo, pero me voy con la ecuación de la parábola, entonces llego a esta expresión. La longitud para estructuras al mismo nivel, cuando tengamos la comilla, en este caso L, comillas, va a ser siempre estructuras al mismo nivel. ¿Ok? No se olviden, cuando sea L así, estructuras al mismo nivel. Si aparece L así, a distinto nivel. ¿Ya? Para que no nos confundamos. Bueno, para que no nos confundamos. Entonces tengo L, longitud del conductor, utilizando la ecuación ahora de la parábola, va a ser A más algo, ¿o no? Sí, porque la longitud del conductor siempre va a ser más larga que A.
Entonces es mínimo A más algo. Y ese algo es A al cubo por W sub C al cuadrado partido por 24 veces T sub 0 al cuadrado. Así es la ecuación, o la expresión. ¿Ya? Por lo tanto, esto podría ser 0. No. O sea, ¿Por qué en el cable? si no tiene tensión. No. No. No La puede. distancia del vano. No puede, porque sería la longitud igual a la distancia del vano, ¿no es cierto? Este valor no puede ser 0. Eso es lo pensando. ¿Ya? ¿Estamos claritos? ¿Cuántas ecuaciones conocemos hasta ahora? Para el formulario. 4. La ecuación de la curva, ya sea parábola o catenaria, y la ecuación de la longitud del conductor, ya sea por la catenaria o por la parábola. ¿Qué más nos falta conocer ahora? La flecha. Entonces ahora vamos a calcular la flecha. La distancia que hay entre esta línea horizontal que uniría, ¿no es cierto?, el punto A y el punto B con el punto más bajo de la curva. ¿Ya? ¿Y dónde ocurre el punto más bajo de la curva? En el X0. En el 0, Si este fuera ahí, va a ser cuando X sea igual a 0, ¿no es cierto? Cuando X sea igual a 0. Pero yo hasta ahora conocía solamente ese punto como coordenada. ¿Se acuerdan? El I, ¿a cuánto era igual? Es 0 partiendo de ese. de la ecuación anterior. La tensión ¿Cuánto? horizontal es WS. Cero partido de T sub 0 partido por W sub C. Conocíamos ese punto, pero ahora yo ando buscando esta distancia, que es de ahí para arriba, de ahí hacia arriba. ¿Ya? Hasta ahí. Necesito conocer esa distancia. Pero si conozco del ejercicio anterior el I, se lo resto, entre comillas, a la altura del poste que está a la misma altura. ¿Conozco esa Ok. altura? Porque la altura del poste es un dato conocido. ¿La estructura? Sí. Todavía no lo conozco. Dos hipotéticos. Recuerda además que este es un eje imaginario, por lo tanto el eje X podría estar por acá abajo. Ah, o sea, que estamos hablando de- Pero sí del puedo escenario conocer inicial. la coordenada, ¿o no? Sí, la coordenada. Sí. Este lo voy a llamar I1 en ese punto. Y con respecto a este eje X, que es imaginario y este también, yo puedo poner el eje más arriba, más abajo. Pero si lo fijo en un punto, yo podría conocer, voy a conocer el X, que vale ¿cuánto? A medios. A medios. Y podría llegar a conocer entonces el valor de este punto, que sería I2, de esa coordenada. Y ahí conocería la altura, o la diferencia. La flecha, en el fondo, va a ser I2 menos I1, ¿cierto? ¿Sabes? Puedo conocer ese punto, pero tengo que llegar a conocer ese otro. Si conozco los dos, puedo tener al tiro la diferencia que va a ser la flecha. ¿Ya? Pero no siempre conozco dos puntos. A lo más voy a conocer este de manera rápida, pero este no necesariamente. Entonces tengo una ecuación. ¿Ya? Vamos a tener entonces I sub B, le llamaron I sub B aquí al I sub 2, porque está en el lado P. Y este I no. Entonces ahí lo que hizo es exactamente lo mismo que hice, lo que dije yo. I sub B menos T sub 0 partido por W sub C. Este sería el I1, que yo dibujé ahí. ¿Ya?
Y trabajando un poco la ecuación, como I viene de la ecuación de la catenaria, entonces tendría la ecuación de la catenaria menos T sub 0 partido por W sub C. ¿Cierto? Pero Cuando es el I sub B se da para un valor de X, que en este caso sería X sub A. Ahí. ¿Ya? Entonces, haciendo simplemente los reemplazos, trabajamos la ecuación y llegamos a esto. ¿Por qué? Porque tengo factores comunes. T sub 0 partido por W sub C. Entonces lo saco afuera. T sub 0 partido por W sub C. ¿Factor de qué? De coseno hiperbólico de XA por W sub C partido por T sub 0. Menos 1. Y ese sería el valor de la flecha del conductor usando la ecuación de la catenaria. Y si me voy a usar para hacer el mismo análisis la ecuación de la flecha de la la ecuación de la parábola, el valor final de la flecha va a ser A cuadrado por W sub C partido por 8 veces T sub 0. También válido para manos relativamente cortas. ¿Ya? Por lo tanto, necesito conocer o usar alguna de esas. Entonces, Y otro que me consulta, la F' también es por lo que está a la misma altura. y dijimos, ¿cuál era entonces la ecuación general de la catenaria? T sub 0 partido por W sub C por el coseno hiperbólico de X por WC. por W sub C partido por T sub 0. Y si ocupamos la parábola, T sub 0 dividido en WC. T sub 0 Dividido en WC más X al cuadrado. X al cuadrado por WC dividido en 2 por T sub 0. eso. Ya, esas son las ecuaciones generales. ¿Qué otra ecuación conocemos? La longitud. ¿Cuáles serían? La longitud de 2 por T sub 0 dividido en WC. Por el seno hiperbólico. el hiperbólico Entre paréntesis. por A por WC. Dividido en 2 por porción 2 veces Y si es la parábola, A más A al cubo. al cubo por WC al cuadrado Dividido en 24. 24 T sub 0 al cuadrado. T 0 al cuadrado. y ahora tenemos la La flecha. flecha. T sub 0, W sub C, factor de coseno hiperbólico de A por W sub C, partido por 2 veces T sub 0, menos 1. Y por el otro lado, podría ser F' igual A cuadrado por W sub C, partido por 8 veces T sub 0. Todas las ecuaciones que hemos visto hasta ahora, o que deberíamos conocer. Flecha entonces usando un conductor con la ecuación de la catenaria, o la flecha del conductor usando la ecuación de la parábola. Y ahí ya tenemos prácticamente conocidos casi todos los parámetros mínimos que necesitamos conocer. Volvemos a tirar, ¿no es cierto?, al conductor entre los dos puntos. Tenemos A y B, tenemos la ecuación general, ¿no es cierto? Tenemos la distancia, que sería la flecha, que es esta. Está llevada hacia el lado para mostrarla ahí, pero es esa distancia. Y también tengo la distancia del eje a este punto, que sería T sub 0 partido por W sub C. Y tengo las ecuaciones de esta flecha o de esta distancia para poder calcularla
dependiendo con qué ecuación la quiera hacer. ¿Ya? Entonces ya puedo calcular la longitud del conductor, la flecha del conductor, conociendo ciertos parámetros mínimos y la longitud del conductor, conociendo ciertos parámetros mínimos de lo que yo quiero hacer. Básicamente teniendo en consideración el tipo de conductor que voy a poner, porque ¿qué necesito conocer del conductor? El peso. ¿Cierto? ¿Y qué otra cosa necesito conocer? Tensión. La tensión. Y sabiendo eso ya puedo empezar a calcular. ¿Ya? Empezar a calcular. Ahora, ojo. Yo aquí calculo la flecha, que es la distancia entre esta horizontal, ¿no es cierto?, que sería imaginaria, que une los dos puntos de anclaje con respecto al punto más bajo del conductor. Esa distancia. Pero cuando conozco E sub 0 partido por doble E sub C, que es de este punto al eje, aquí hay que tener cuidado con la interpretación que hacemos, porque ¿dónde está el terreno? ¿Está más arriba o no? Por eso tengan cuidado, porque este es un eje imaginario, no es el de la Tierra real. Por lo tanto, si yo le pregunto ¿a qué distancia del suelo va a quedar el conductor? Y ustedes me dicen a T sub 0 partido por doble E sub C, está mal, porque el eje está más abajo, ¿no? Tengo que definir bien el punto antes de poder responder. Y puede que el terreno sea así de accidentado y no sea parejito. Y obviamente también va a tener una distancia mayor con respecto al suelo. ¿Ok? Bien. Aquí hay un ejercicio, le vamos a meter numerito para empezar ya a soltar la mano. Y vamos a hacer la comparación de la catenaria con la parábola. ¿Ya? Para que vean cómo funciona. Entonces dice, se tiene un conductor ACSR, Grosby, cuyas características principales son las siguientes. Tiene un diámetro de 25.15 milímetros, una sección de 374,7 milímetros cuadrados y un peso de 1.302 kilos por cada metro. Esas son las características del cable. Este conductor se va a instalar en vanos de 100, 200, 300, 400, 500, 600 metros. ¿Ya? La tensión horizontal para nuestro efecto va a ser siempre de 2000 kilos. Esa es la tensión máxima que le vamos a aplicar de manera horizontal. Determinemos la flecha para cada uno de estos vanos y las tensiones máximas en las torres usando la ecuación de la catenaria y también la ecuación de la parábola. Las tensiones máximas todavía parece que no las hemos visto como ecuación. Tenemos I, L y F. De ahí vamos a ver entonces la ecuación para calcular la tensión máxima del cable. ¿Ya? Pero vamos a verificar primero la flecha. Y vamos a ver si nos da lo mismo usando la ecuación de la parábola o de la catenaria. ¿Ok? Pero los vanos cambian.
Está buscando la flecha, ¿no? Sí, ve la forma. Pero la ecuación está en función del valor de A. ¿Es la ecuación? No conocemos el valor de X. Sabemos que la flecha máxima va a estar en X igual 0. Pero si yo cambio la distancia, la flecha va a ir, No ha cambiado. va a ir aumentando. ¿Ya? ¿Qué vieron? ¿Sí? ¿Fue ya? ¿Fue ya? ¿Todo? ¿Ya? Ok, entonces tenemos, aquí está hecho el cálculo. Comparación, cálculo de la flecha por catenaria, cálculo de la flecha usando la ecuación de la parábola. Entonces, teníamos esta ecuación como la flecha de la catenaria, f', t sub 0 coseno hiperbólico de a por w sub c, partido por 2 t sub 0 menos 1. Y la otra, a cuadrado por w sub c partido por 8 veces t sub 0. Entonces, ¿qué dato nos pide la primera ecuación? Necesito conocer el t sub 0 y el w sub c. ¿Y ese dato lo conocíamos? Sí, porque teníamos un peso de 1,302 kilos. Y si es el peso, entonces W sub C. Y dijimos que íbamos a utilizar una tensión horizontal de 2000 kilos. T sub 0 igual a 2000 kilogramos. Entonces, haciendo el reemplazo de los datos, voy a tener T sub 0 2000 partido por peso 1.302 por el coseno hiperbólico de A. Toda la expresión va a quedar en función del vano. Y el vano es el que vamos a ir cambiando. Por W sub C, 1.302 partido por 2 veces T sub 0, 2 veces 2000, menos 1. Y por el otro lado sería 1.302, que sería el peso, por A al cuadrado, que es la variable que vamos a ir modificando, partido por 8 veces T sub 0, 8 veces 2000. Entonces tengo estas dos expresiones donde voy a ir variando el valor de A. Entonces, para longitudes o vanos, en el fondo este es A, de 100, 200, 300, 400, 500 y 600, hacemos el reemplazo y calculamos con la ecuación de la parábola y con la ecuación de la catenaria. Y fíjense que vamos a llegar a exactamente los mismos valores cuando el vano sea de 100 metros. Cuando el vano sea de 200 metros, todavía estamos con los mismos valores. Cuando el vano es de 300 metros, tengo 7.32 y 7.33, o sea, 0.01 metros de diferencia entre una y otra. ¿Cuántos centímetros son esos? ¿Cuántos centímetros de diferencia hay? 1, 10, 100 o 1000. ¿Cómo es? 0. ¿Cuántos centímetros son esos? Son 10. Ya, pues, pero el de atrás todavía está con la cara de no saber. Pues. No. ¿Cuántos centímetros tiene un metro? No, me la pregunta es. 100 centímetros. 100 centímetros. ¿Estás seguro? Un metro. ¿Un metro? ¿Cuántos centímetros? 100. Sí. ¿Seguro? ¿Está bien o no? No. No lo hagan dudar, no lo hagan dudar, porque lo miró para el lado para preguntar si estaba bien o no. Ninguno dijo que no, Ya, no 100 centímetros, ya. Y tengo 0.01 metros. ¿Cuántos centímetros son? Ocupe la calculadora para algo que sea productivo, porque debe estar viendo el partido. Está viendo el partido. Ocúpelo para calcular. Si un metro tiene 100 centímetros, ¿cuántos son 0.01 metros?
Más fácil, le corro la coma. 10, 100. Listo. Entonces, ¿cuánto sería? 1. No necesité calculadora para sacar. 1 centímetro de diferencia entre el cálculo por la parábola o por la catenaria cuando tengo distancias de hasta 300 metros de vano. No es nada. ¿Ya? Cuando tengo un vano de 400 metros, me da 13.02 por la parábola y me da 13.04 por la catenaria. Tengo 0.02 metros de diferencia, 2 centímetros. Cuando tengo 500 metros de vano, tengo 20.32 por la parábola, 20.39 por la catenaria, tengo 5 centímetros de diferencia en el valor calculado de la flecha. Y cuando tengo 600 metros, tengo 29.3 y 29.39, ya tengo una diferencia de 9 centímetros, ya un poquito más. Entonces, se dice que por lo menos hasta los 500 metros puede ser aceptable utilizar una o la otra porque el error es menor o es casi igual a 5 centímetros, no más que eso. De ahí para adelante, obviamente si tengo vanos más distantes, ya se empieza a notar, ¿no es cierto?, la diferencia que existe en la flecha, el cálculo de la flecha. Entonces sí, hasta ese rango podríamos utilizar cualquiera de las dos expresiones. ¿Ya? Y queda demostrado al hacer o al ocupar cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Okay? Cambio la ¿Qué otra cosa nos sabía calcular? Las tensiones. Entonces ahí están las expresiones con las que se calculan las tensiones máximas. Y en este caso, que tengo tenemos eso, ¿no es cierto? ¿Dónde ocurre la tensión máxima? Siempre van a ocurrir en los extremos. Pero en este caso, como ambas estructuras están al mismo nivel, estos dos puntos están a la misma altura, los puntos de anclaje. Considerando la torre y la otra torre, están al mismo nivel, están a la misma altura. Por lo tanto, las tensiones máximas en el punto B y en el punto A son iguales. ¿Ya? Son iguales. ¿Qué pasaría en esta otra condición donde tendría estructuras a distinto nivel? ¿Dónde ocurre la tensión máxima? ¿Por qué? Porque soporta el peso del conductor, ¿no es cierto? Entonces ahí, en este caso, la tensión en el punto B es mayor que la tensión en el punto A. Por lo tanto, ¿cuál es la que me tiene que preocupar más? Esta. Porque aquí la estructura podría colapsar. ¿Ya? Porque en este punto soporta el peso que cae de todo el conductor prácticamente. ¿Ya? Pero en este caso que estamos analizando estructuras al mismo nivel, la tensión máxima siempre va a ocurrir en los extremos y en este caso las tensiones A y B van a ser iguales. Por lo tanto, la tensión máxima se puede dar aquí o acá. Y la ecuación para calcular la tensión máxima
va a ser esta. Si hago, utilizando la ecuación base de la catenaria, la tensión máxima va a ser T sub 0 por coseno hiperbólico de A, el vano, por W sub C partido por 2 veces T sub 0. Y por el otro lado se ocupa la ecuación de la parábola. Vamos a tener esa, que sería la raíz cuadrada de W sub C por A partido por 2, todo eso elevado al cuadrado, más T sub 0 elevado al cuadrado. Nuevamente las dos expresiones quedan en función del valor de A, el vano. Entonces, si hacemos nuevamente el reemplazo de los valores, tenemos T sub 0 2000, coseno de A, la variable, el peso 1.3, partido por 2 veces T sub 0. Y por este otro lado, tengo el peso 1.3 por A, partido por 2, todo eso al cuadrado, más 2000 al cuadrado. T sub 0 al cuadrado. Reemplazando entonces los valores de A para cada valor de los vanos, vamos a tener que las tensiones máximas, utilizando la ecuación de la parábola, son los de esta columna, y las tensiones máximas, utilizando la catenaria, son las de esta columna. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, que 100, 200, 300, 400, hasta por ahí tenemos del orden de una diferencia de 0.10 kilos. O 0,1 kilo. Ahora por tabla yo investigo el peso del conductor, ¿cierto? Miligramos por metro. Claro, el fabricante me da ese dato. Pero la tensión mecánica no debería calcular. La tensión horizontal. Sí. Sí, El peso cero, los 2000 kilos igual llega. la puedo calcular. Y después vamos a ver que el fabricante me entrega un buen parámetro que es la tensión conductora. ¿Qué cosa? Según las distancias, 100, 200, 300, Entonces, 400. vemos, ¿no es cierto?, que las diferencias que existen de comparar las tensiones calculadas por una o por otra ecuación, incluso hasta valores de 500 metros, perdón, vamos a tener diferencias de 0.24 kilos. Ni siquiera llego a medio kilo. Por lo tanto, la ecuación me sirve. Una o la otra, hasta esas distancias. Cuando ya los vanos son mayores a los 500, pasando a los 600, qué sé yo, ya me empiezo a acercar a valores mucho más distintos entre uno y otro. Ahora, ¿cuál es el valor más exacto? Los de la catenaria. Porque esa es la curva real del conductor. ¿Ya? Sí, uno no cambia. Es poco, 0.4 kilos. A vanos más largos sí, podría variar. Ay, se ya pasa a 6 kilos. 0.4 kilos Medio kilo. de tensión. Medio kilo de hielo. Colapsó. ¿Ok? Entonces, ¿anotaron la ecuación de las tensiones máximas? Sí. Ya. La prueba para que se van a derretirse el hielo. Entonces, la tensión máxima, utilizando la ecuación de la catenaria, sería T sub 0 por el coseno hiperbólico de A por W sub C partido por 2 veces T sub 0. Y la otra, tensión máxima, sería igual a la raíz cuadrada de W sub C por A partido por 2, todo eso elevado al cuadrado, más T sub 0 al cuadrado, y eso está dentro de la raíz. ¿Yo? ¿Qué le dije? ¿Al tío?
este tiempo? Empieza el meter. Cuando te quedaste el páramo en el jeep. ¿Ah? Mierda. Está el cálculo del... Bueno, esa calculadora la tengo en el liceo, me la robé del pie. ¿Qué está calculando? ¿Cuál era la primera? La tensión. 100. Esa es la ecuación. Ese me dio 2001. Pero sí. A ver, ¿cómo Fíjense en lo siguiente. Situación en la que por lo general el 50% se equivoca. ¿Cuánto valía I cuando X vale 0? T sub 0 partido por W sub C. Ok. Entonces, cuando X es 0, I es igual a T sub 0 partido por W sub C. ¿Qué pasa si yo les digo que esto vale 2000? Utilizamos unidades de T sub 0 partido por W sub C vale 2000. Y le digo que el peso del conductor es 1,3 kilos partido por metro partido por metro. ¿Podemos calcular la tensión para un vano de 200 metros? ¿Podemos sacar el T sub 0 a través de esa fórmula? ¿Ah? ¿Podemos sacar el T sub 0 a través de esa fórmula? ¿Podemos sacar el T sub 0 a partir de eso, no? Teniendo la Y. Ahí vale 2000, el peso vale 1,3. Puedo despejar el T sub 0, ¿no es cierto? ¿Y ahí cuánto sería en ese caso? Sería 2000 por doble. ¿T sub 0 cuánto sería? Sería 2000 por W sub C. O sería 2000 por 1.3, ¿no? ¿Cuánto da eso? 2600. 2600. 600. 2600. O sea, T sub 0 vale 2600. 2600. W sub C vale 1.3. que sería el peso máximo, o sea, no, el peso en ese punto, en el vértice. La tensión horizontal es como concepto el T sub 0 es la tensión horizontal en cualquier punto de la curva. En cualquier punto de la curva. Por lo tanto, tengo todos los datos. Tengo W sub C, tengo T sub 0, tengo T sub 0, tengo W sub C. Bastaría con que me defina ahora en qué valor quiero calcular. Si quiero calcular la tensión para un mano de 300 metros, reemplazo el valor de A. ¿Ya? ¿Pero de dónde salió el T sub 0? Del número. Yo le voy a decir, el parámetro característico de la catenaria es igual a 2000 a 2000. Y eso es metros. El parámetro característico de la catenaria es 2000. ¿Por qué es el parámetro característico de la catenaria? Porque representa esto cuando esto vale 1. Perdón, 0. Cuando X vale 0. Cuando X vale 0. Porque cuando X vale 0, esto vale 1. Entonces, uno dice, el parámetro de la catenaria es 2000 metros. El peso del conductor es 1.3 kilos. Calcule todo lo que tenga que calcular. Entonces uno se recuerda al tiro. Ah, la ecuación general de la catenaria es esta. El parámetro característico de la ecuación sería donde corta el eje. O sea, ese punto al eje Y.
Y por lo tanto, ese I vale T sub 0 partido por W sub C. Si me están diciendo que el parámetro característico, porque es un punto de la ecuación que corta al eje, vale 2000, y conozco el peso, entonces puedo despejar simplemente el valor de T sub 0. ¿Ya? Pero están 40 minutos mirando la ecuación y no saben qué hacer. ¿Me falta un dato? Después los quiero ver. ¿Ah? Y después más encima me la calculan y me dicen I igual 2000 por el coseno hiperbólico de X por 2000. ¿Y eso está malo? Porque la ecuación dice W sub C partido por T sub 0. No T sub 0 partido por W sub C. Fíjense. Eso y eso. Entonces, si I vale 2000, W sub C partido por T sub 0, ¿cuánto sería? Sería 1 partido por I. O 1 partido por 2000. ¿O no? Porque es el recíproco. Y eso es matemática nomás, pues no es ninguna ciencia. En eso se cae la mitad. Y pierden 40 minutos mirando la ecuación, tratando de entender y ver qué hacer. O de dónde sacan el dato. Y el dato lo tienen ahí. W sub C partido por T sub 0. Acá es T sub 0 partido por W sub C. Entonces, si yo me acordara que el parámetro característico de la catenaria cuando digo que es 2000 es igual a el valor de T sub 0 partido por W sub C, eso es igual a 2000. Entonces el recíproco de esto tengo que hacer el inverso, ¿no es cierto? Paso el T sub 0 para acá, paso el W sub C para allá, y esto me quedaría 1 partido por 2000 igual a W sub C partido por T sub 0. ¿La aprendieron, no? No falles. 40 minutos mirando la hoja. ¿No? Esas son simples matemáticas, no tiene nada que ver con la ecuación, no, son pura matemática nomás. Nada más. Así que no digan que la ecuación es compleja porque sacar el recíproco del valor no tiene ni una ciencia. ¿Estamos claros, no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. ¿Paramos un ratito? Sí. Ya, ok. 20 minutos. Listo.